«Saluda a los tiburones», susurró mi hijo Mateo mientras me empujaba desde la cubierta del yate. Diego, mi otro hijo, se quedó allí con una sonrisa que parecía ensayada. Su plan era arrebatarme mi fortuna de 3.000 millones de euros. Cuando regresaron a casa esa misma noche, yo ya estaba sentada en mi sillón favorito, con un regalo muy especial esperándolos. Permítanme retroceder y contarles cómo una tranquila mañana de martes se convirtió en mi caída al Atlántico. Supongo que debí haberlo olido venir, pero con 67 años todavía creía que la familia significaba algo, que la sangre pesaba más que el agua del mar, por así decirlo. La mañana comenzó preciosa. Diego me había llamado personalmente, no a través de su asistente. Eso debería haber sido la primera señal invitándome a lo que llamó un crucero de celebración en su nuevo yate. «Mamá, we want to toast your recovery from the surgery», había dicho su voz cálida con una afectuosa entonación que yo tomé por sincera. Solo los tres como una familia de verdad. Llevaba 6 semanas recuperándome del recambio de cadera. Y siendo honesta, yo buscaba cualquier indicio de que mis hijos aún quisieran tenerme cerca desde que Roberto murió, hace 2 años dejándome la fortuna de su imperio tecnológico. Las cosas entre nosotros se habían enfriado. Así que esa mañana me vestí con cuidado mi vestido azul marino, el que Roberto siempre decía que realzaba mis ojos, y tomé un taxi hacia la marina. El yate era magnífico, una embarcación blanca que seguramente valía más que la casa de mucha gente. Diego me recibió en el muelle, con un abrazo que sonaba a puesta en escena mientras Mateo observaba desde la cubierta con una sonrisa cortante como vidrio roto. «¿No es una belleza?», preguntó Diego señalando la embarcación. 42 pies de puro lujo. Pensamos llevarla al Caribe el mes que viene. Sin lo que no mencionaron es que lo habían comprado con el dinero que yo les entregué el año pasado para invertir en la consultoría de Diego, 3 millones de euros, que empecé a sospechar nunca habían llegado a ninguna cuenta de empresa. La primera hora fue suficientemente agradable. Navegamos por aguas calmadas la costa de Galicia, quedando pequeña detrás de nosotros. Mateo sirvió mimosas y habló de sus planes para renovar la casa, mi antigua casa, la cual les había cedido tras la muerte de Roberto, porque pensé que mudarme al condominio sería más sencillo. Pero luego Diego empezó con preguntas casuales al principio, inofensivas sobre mi testamento, las disposiciones del fideicomiso, si había contemplado hacer cambios para facilitarles las cosas. «Es que los procesos sucesorios pueden ser muy complicados, mamá», dijo rellenando mi copa de champán con un entusiasmo que sonaba forzado. «Queremos asegurarnos de que todo esté en orden». Entonces noté que Mateo me estaba grabando con su teléfono, no abiertamente, sino sosteniéndolo en un ángulo mientras fingía sacarse selfies, captándome en vídeo, mientras bebía, mientras hablaba de temas económicos, construyendo alguna clase de prueba. Las piezas encajaron con espantosa claridad, la cirugía que había tenido las veces que insistieron en encargarse de mi documentación después. Los poderes notariales que llevaron al hospital alegando que era temporal, solo para ayudar con las facturas mientras me recuperaba. La forma en que mi asesor financiero había dejado de devolverme las llamadas. «Diego», dije con cuidado dejando la copa, «preferiría volver a la costa ahora». Fue entonces cuando su máscara cayó de golpe. «Me temo que eso no va a suceder, mamá». Su voz había cambiado, más dura. «Verás, necesitamos hablar sobre tu salud, sobre tus problemas de memoria». Problemas de memoria. Yo era más lúcida que los dos juntos. «You've been showing signs of demencia», añadió Mateo acercándose. «We have it documented».
The doctors agree that you're no longer capable of managing your financial affairs. Eso es absurdo. Pero incluso mientras protestaba comprendí cuán meticuloso había sido su plan. El barco estaba a millas de la orilla. Ninguna otra embarcación a la vista. Solo los tres el océano, y su intención de obligarme a firmar todo... Oh, Mama, we're trying to help you, dijo Diego. Pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Me incorporé despacio la cadera aún doliéndome, pero la mente nítida. And if I refuse... Fue entonces cuando Mateo sonrió. De verdad sonrió por primera vez en todo el día. Well, elderly woman recent surgery probably took too many pain medications. Got disoriented on the boat. Se encogió de hombros. Los accidentes trágicos pasan todo el tiempo. Yo le había criado desde pañales, le había enseñado a montar en bicicleta, pagado su universidad, su boda, su casa, y ahora me miraban mientras su hermano, su cómplice, amenazaba mi vida. You're both insane if you think you'll get away with this. Actually, Mama, we've thought it through pretty carefully. Diego sacó una carpeta con papeles. Your signature here. Transfiriendo todos los bienes a nombre de ellos de inmediato para mi propia protección. Y así todos volveríamos a casa contentos. Miré los documentos, el rostro expectante de mi hijo, el teléfono de Mateo aún grabando. Luego miré al océano vasto y peligroso, y de algún modo menos temible que las dos personas que se suponía que me amaban. Go to hell, dije. Fue entonces cuando Mateo se colocó detrás de mí y susurró aquello sobre los tiburones. El empujón no fue violento. Eran demasiado calculadores para eso. Solo un impulso inesperado cuando estaba desequilibrada mirando al agua. Caí vestido azul marino incluido en el frío Atlántico. Al impactar sentí a Diego gritar, «Mamá» o «God Mom». Pero también escuché la voz de Mateo hablar en voz baja por teléfono. «Yes, we'll need you to file the emergency petition first thing Monday morning. She's clearly not competent to». Entonces el agua me cubrió la cabeza y tuve problemas mayores que su traición. Soy buena nadadora. Roberto y yo solíamos nadar juntos cada mañana, pero el frío me sacudió y la ropa me lastró. Me quité los zapatos con patadas y rompí la superficie jadeando, justo a tiempo para ver el yate alejándose a toda velocidad. En verdad me iban a dejar allí para morir. Entonces vi un bote de pesca. El capitán Juan Morales era exactamente el tipo de hombre que saltaría aguas con tiburones para rescatar a una abuela que se está ahogando. Un hombre de 60 y tantos curtido por décadas en el mar y con una brújula moral que parecía faltar en mi propio árbol genealógico. «Santo cielo, señora, ¿qué le pasó?», dijo mientras él y su nieto Lucas me izaban a bordo de su embarcación de pesca. Estaba temblando sin control los dientes, castañeándome hasta casi impedir que hablara. Juan me cubrió con una manta que olía a sal y aceite de motor, mientras su nieto Lucas arrancaba el motor. My family», logré decir entre los dientes que me castañeaban. «They the yacht we saw them take off like a bat out of hell», dijo Juan con voz grave. «Didn't look back once». ¿Qué clase de gente abandona a alguien flotando en medio del océano?, pensé. La clase que hereda 3.000 millones, si yo no estoy para impedírselo. Pero en voz alta solo dije, «The kind who aren't really family». Juan llamó a la guardia costera por radio mientras Lucas me envolvía con otra manta. «This is the Molly Sue. We've got a woman we pulled from the water about 12 mi, southeast of A Coruña. She's conscious responsive, but needs medical attention». «Espera», dije agarrando el brazo de Juan. «Por favor, no dejes que sepan que me encontraron». «Todavía no».
Juan me miró con la mirada afilada de quien ha visto bastante vida, como para darse cuenta cuando alguien huye de algo más que del frío del agua. ¿Estás metida en algún lío?, preguntó Juan. Sí, pero no del tipo que te imaginas, respiré con dificultad. Necesito llegar a tierra sin que nadie sepa que sobreviví. ¿Puedes ayudarme? Lucas miró a su abuelo con incertidumbre. Abuelo, no deberíamos... Lo correcto y lo incorrecto son cosas curiosas, dijo Juan despacio. A veces hacer lo justo no parece seguir las reglas. Volvió a pulsar la radio. Salvamento marítimo This is Molly Sue. Falsa alarma en ese rescate. Resultó ser escombros en el agua. Todo despejado. Mientras nos dirigíamos hacia un muelle privado pequeño, Juan lo tuvo claro. Le conté todo sobre Diego y Mateo, sobre el dinero, sobre los papeles que querían que firmara. Juan escuchó sin interrumpir, su expresión se fue oscureciendo con cada detalle. Así que prefirieron ser huérfanos ricos que hijos pobres. Con una madre viva, dijo Juan cuando terminé. Al parecer sí. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta, no... ¿Qué iba a hacer yo? Oficialmente estaba muerta para Diego y Mateo. Volverían a tierra, llamarían a las autoridades, denunciarían que alguien se cayó por la borda, harían el papel de familia afligida, mientras ejecutaban los trámites legales que ya tenían listos. Pero hay algo sobre ser supuestamente fallecida. Te da opciones que no tenías estando viva. ¿Voy a dejar que crean que ganaron?, dije sorprendida por la calma de mi voz. ¿Y después? Los voy a destruir. Juan sonrió por primera vez desde que me sacó del agua. Eso suena como un plan que vale la pena ayudar a ejecutar. Lucas nos dejó en un muelle diminuto en una cala que yo no conocía. Juan conocía a una mujer que regentaba una pequeña pensión allí. Sin preguntas. Solo efectivo. Doña Carmen, una mujer recia de 70 y tantos que con solo verme hecha un desastre, ya empezó a calentar sopa sin pestañear, cuando Juan le explicó que necesitaba un lugar fuera del radar por un tiempo. «Cariño, llevo 30 años con este sitio», dijo mientras servía caldo de pollo en un plato. «He visto a gente huir de todo tipo de cosas. Mientras no traigas violencia a mi puerta, eres bienvenida». Aquella noche, mientras Diego y Mateo presumiblemente presentaban la denuncia por la trágica pérdida de su madre, yo estaba en la cocina de doña Carmen, con ropa prestada trazando su caída. Juan había accedido a ser mis ojos y mis oídos. Su barco trabajaba de verdad en excursiones de pesca, así que pasaba tiempo en la marina donde Diego guardaba su yate. Podía vigilar sus movimientos, escuchar conversaciones, quizá investigar por su cuenta. Lo que no entiendo, dije tomando mi tercera taza de café, es cómo pensaban legalizar todo esto. Aunque me hubieran matado por accidente, hay procedimientos, investigaciones. Eso es lo que me ha tenido intranquila, también coincidió Juan. Tenían que contar con más que simples documentos forjados. Alguien dentro había estado pasándoles información. Aquella noche hice una lista de todos los que habían tenido acceso a mis finanzas desde que Roberto murió. Mi abogado, mi contable, mi asesor financiero, los directivos del banco, los oficiales del fideicomiso. Alguien había estado suministrando datos a Diego y Mateo ayudándoles a tramar esto, y yo iba a descubrir quién. Pero primero necesitaba saber exactamente qué versión estaban contando sobre mi desaparición. Doña Carmen tenía una vieja computadora con acceso a Internet, y pasé horas leyendo los reportes sobre el supuesto accidente náutico que había acabado con la vida de la viuda del prominente empresario Roberto García. Los artículos presentaban la historia de una familia afligida lidiando con el declive mental de una anciana. Diego aparecía en muchas citas hablando de mi confusión y problemas de memoria en los últimos meses.
Mateo, según contaban, había llorado ante los periodistas preocupado por mi seguridad. Incluso habían publicado una foto yo, en la fiesta de cumpleaños de Diego el año pasado, con una expresión algo desubicada sosteniendo una copa. Recordé ese instante. Me había sentido confundida porque nadie me había avisado que era una fiesta sorpresa. Y había llegado a lo que pensé sería una cena familiar tranquila para encontrar 20 desconocidos en mi antigua casa. En la foto, sin embargo, simplemente parecía perdida y envejecida. Exactamente la imagen que querían proyectar. El obituario ya estaba en línea. Elena García, madre y abuela querida, falleció en un trágico accidente náutico mientras disfrutaba de una salida con su devota familia. En lugar de flores, la familia solicita donaciones a la Asociación de Alzheimer. Incluso en la muerte, estaban tejiendo la narrativa de mi supuesto declive mental. «Bastardos», murmuré cerrando el portátil. Doña Carmen levantó la vista de su tejido con una idea perversa en la cabeza. «Oh, sí», dije. «Algo muy especial, desde luego». El funeral tuvo más asistentes de los que cabría esperar, para quien supuestamente moría de demencia. Observé desde el otro lado del cementerio con unos prismáticos que Juan había sacado de su equipo de pesca, escondida detrás de un cobertizo de mantenimiento que me ofrecía una vista perfecta de la ceremonia. Diego no escatimó. Ataúd de calidad vacío, por supuesto, arreglos florales exagerados. Un programa profesional con mi foto en la portada. Diego y Mateo estaban junto a la tumba vestidos de negro impecable recibiendo las condolencias de amigos socios de negocios y rostros que apenas me resultaban familiares. Lo que más me impactó fue la tristeza genuina en algunos de los dolientes. Mi vecina Elena lloraba sin pudor. Mis amigas del club de lectura habían venido. Incluso el doctor Ramírez, quien había llevado mi cirugía de cadera, estaba allí, con expresión sombría. Esa gente de verdad se preocupaba por mí, y mientras tanto, mis hijos aceptaban su compasión, sabiendo perfectamente que yo seguía viva. «See anything interesting», murmuró Juan a mi lado agachado conmigo tras el cobertizo. «Besides my son giving an Oscar-worthy performance. Look at who's not there». Juan ajustó sus propios prismáticos. «¿Cómo quién, Pis?», pregunté. «Mi asesor financiero Ricardo Benítez. Mi abogada Patricia Vargas. Mi contador Miguel Torres». Bajé los prismáticos sintiendo que las piezas encajaban. Los que normalmente deberían estar en el funeral de una clienta con una fortuna de 3.000 millones brillaban por su ausencia, quizá ocupados con los asuntos de la herencia, o tal vez incapaces de mirar a la gente a los ojos mientras participaban en este engaño. Tras la ceremonia observé cómo Diego y Mateo manejaban a la multitud como políticos veteranos, apretones de manos a brazos, un guión perfectamente interpretado. Pero también vi cómo apresuraban a despedir a cualquiera que preguntara demasiado sobre mis últimos días. Esa tarde Juan me llevó de regreso a la pensión de doña Carmen, en su camioneta tomando un rodeo para evitar encuentros indeseados. Oficialmente llevaba 4 días muerta y comenzaba a entender las ventajas únicas de esa condición. «Necesito entrar a mi antigua casa», le dije cuando aparcó frente a la entrada de doña Carmen. «That seems dangerous. They're probably staying there now, right?», respondió Juan. «No según los registros de propiedad que revisé esta mañana. Ellos siguen en su propia vivienda. Mi casa ha estado vacía desde que me mudé al condominio el año pasado». Saqué una hoja con mis notas. «Pero aquí viene lo interesante. Alguien ha estado pagando los servicios. La luz, el agua, la calefacción. Alguien la mantiene. ¿Por qué harían eso si no vive nadie allí?» Buena pregunta. Creo que es hora de averiguarlo. Esa noche Juan me dejó a 3 calles de mi vieja casa en el barrio histórico.
Aquella casa donde pasé 35 años con Roberto, donde crié a Diego, donde celebramos incontables cenas y fiestas navideñas. La misma casa que había cedido a mi hijo, porque creí que la familia significaba algo. Pasaba de medianoche y la calle estaba silenciosa salvo algún coche ocasional. Todavía tenía mi llave. Diego jamás pensó en pedírmela de vuelta y me colé por la puerta trasera como una ladrona entrando en lo que alguna vez fue mío. La casa se sentía distinta. No vacía exactamente, pero alterada de un modo inquietante. Avancé por los cuartos familiares con la linterna que Juan me había dado, cuidando de no acercarme a las ventanas que daban a la calle. Los muebles del salón estaban cubiertos con sábanas, pero se notaba la presencia de piezas nuevas. Costosas. Un sofá de piel que valía más que el coche de la mayoría. Un centro de entretenimiento que definitivamente no estaba cuando yo vivía allí. En la cocina el refrigerador no contenía provisiones mínimas de una casa deshabitada, sino comida fresca, cara, quesos importados, verduras orgánicas, artículos de lujo que delataban una ocupación constante. Pero fue en el despacho de Roberto donde hallé lo que realmente buscaba. El escritorio estaba cubierto de papeles, documentos legales, estados financieros y, lo peor de todo, un cronograma detallado de lo que llamaban el Proyecto Elena. Mi propio nombre convertido en clave para planear mi eliminación. Fotografié todo con la cámara desechable que Juan me había prestado, mis manos temblando de furia mientras leía sus planes. Llevaban más de un año trabajando en esto, documentando minuciosamente lo que supuestamente eran signos de mi deterioro mental. Visitas médicas donde me habían hecho parecer confundida. Situaciones sociales preparadas para mostrarme desorientada. La foto del cumpleaños en el periódico, nunca me dijeron que era una fiesta sorpresa y capturaron mi desconcierto. El error con las medicinas que me llevó a urgencias 3 meses atrás. Habían cambiado mis frascos de recetas. Cada momento de confusión, cada olvido o desequilibrio había sido orquestado y archivado como prueba de demencia. Pero el documento más escalofriante era una carta firmada únicamente con las iniciales MT, aparentemente un cómplice. The timeline needs to be accelerated. Elena's been asking too many questions about the power of attorney documents. If she gets suspicious and goes to a lawyer independently, everything falls apart. I recommend moving to Phase 3 within the next 2 weeks. Fase 3, según el plan, era mi muerte. Estaba fotografiando el último papel cuando escuché un portazo afuera. Los faros iluminaron las ventanas delanteras y oí voces acercándose a la puerta. Diego y Mateo regresaban de su espectáculo de luto. Rápidamente recogí mis cosas y corrí hacia la salida trasera, pero alcancé a escuchar su conversación al entrar. "Think the Peterson woman bought it", dijo uno. "She was crying too hard to think straight. Besides, was she going to investigate Mama fell off a boat? It happens. What about the will? How long before we can? La testamentaría se abre el lunes. MT says we'll have full access to the accounts within 6 weeks. Salí por la parte trasera y crucé el jardín. El corazón desbocado. Pero mientras me escabullía hacia la calle, un sonido me paralizó. Un bebé llorando. Había un bebé dentro de mi antigua casa. Diego y Mateo jamás habían mencionado tener un hijo, lo que significaba que había mucho más en esta historia de lo que yo había sospechado. Ese llanto lo cambiaba todo. Agachada tras los rosales que yo misma Ken había plantado 20 años atrás, escuchando el llanto de un recién nacido en mi viejo hogar, entendí que esto no solo se trataba de mi dinero. Se trataba de algo mucho más grande. Juan me recogió en la esquina 15 minutos después
y todavía temblaba cuando subí a su camioneta. «You look like you've seen a ghost», dijo. Peor respondí. «He visto a mi reemplazo». Le conté lo del bebé, los documentos y aquel misterioso MT, que parecía mover los hilos de todo. «Un bebé», repitió Juan lentamente. «Nunca mencionaron tener un hijo. Jamás. Y Diego siempre decía que él y Mateo no estaban preparados para eso, que estaban demasiado enfocados en sus carreras». Saqué la cámara desechable. Necesito revelar estas fotos, pero no en un lugar donde puedan tener contactos. Juan conocía a un hombre en el puerto de A Coruña que tenía un local de revelado en 1 hora y que no hacía preguntas. Mientras esperábamos las fotos, nos quedamos en su camioneta tomando café barato de gasolinera e intentando encajar las piezas del rompecabezas. «Así que llevan planeando esto más de 1 año», dijo Juan revisando mis notas. «Te han hecho ver como incapaz, de forma sistemática lo han documentado todo. Consiguieron a alguien de dentro de tu equipo financiero. Y ahora aparece un bebé, lo cual significa que o mintieron o...». Me detuve de golpe. «O el niño no es suyo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Juan. «Piensa», contesté. «Si estaban planeando quedarse con mi fortuna, querrían asegurar un heredero legítimo, alguien con derecho de sangre y reclamación legal». Juan me miró con inquietud. «¿Crees que robaron un bebé?». «Creo que hicieron algo. Y creo que MT, sea quien sea, es la clave para entenderlo. Cuando revelamos las fotos fueron demoledoras. Pruebas claras de su conspiración de 1 año, cronogramas, informes médicos falsificados, proyecciones financieras sobre cómo gastarían mi dinero. Pero la más perturbadora era la última, un acta de nacimiento que casi se me escapa escondida bajo otros papeles. Bebé García, nacido hace 3 semanas. Madre Sara Collado. Padre Diego García. Padre Diego García. El documento era una falsificación para aparentar filiación biológica. Diego no era el padre biológico, pero yo había visto a Mateo apenas 4 días antes en el yate. Definitivamente, no estaba recuperándose de un parto. «Este certificado es falso», le dije a Juan, indignada, completamente fabricado. «Entonces, ¿de quién es el niño?». Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación de huéspedes de doña Carmen mirando el techo, repasando todo lo que había descubierto. Mis propios hijos llevaban más de 1 año destrozando mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para quedarse con mi fortuna. Y ahora tenían a Pau, un bebé cuya existencia ocultaban al mundo. A la mañana siguiente tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. «I'm going back», le dije a Juan en el desayuno. «Pero no a la casa. Voy a seguirlos. That's dangerous as hell. No me verán porque para ellos sigo siendo comida de peces». Extendí un mapa local en la mesa de la cocina de doña Carmen. «Mira, tienen que llevar al bebé a algún sitio durante el día. Guardería, niñera, algo. Los bebés no desaparecen 8 horas mientras sus padres juegan a la familia dolida». Juan observó el mapa con escepticismo. «¿Y qué esperas encontrar la verdad sobre ese niño? Y con suerte, la identidad de MT». Doña Carmen, que había estado escuchando en silencio mientras lavaba los trastos, intervino por fin. «Hay un investigador privado en el pueblo que me debe un favor. Profesional discreto y muy bueno para seguir a la gente sin ser visto. No puedo involucrar a más personas», protesté. «Cariño», respondió secándose las manos en un trapo. «Ya pasaste el punto de poder con esto tú sola. Intentaron matarte. Si sospechan que estás viva, no dudarán en hacerlo otra vez. Tenía razón, claro, pero contratar a un investigador significaba admitirle a más gente
que yo no estaba muerta. Era ampliar el círculo de los que conocían mi secreto. ¿Qué clase de favor te debe?, pregunté. Doña Carmen sonrió con misterio, del tipo que evitó que mi nieto acabara en la cárcel por una tontería cuando tenía 22 años. Se llama Daniel Cruz, ex policía muy fiable y experto en hacer desaparecer problemas. Al mediodía ya estaba en la pequeña oficina de Daniel, encima de una sandwichería en el centro. Era un hombre de unos 50 con cabello prematuramente canoso y unos ojos atentos que no dejaban escapar nada. Tras escuchar mi historia por tercera vez en una semana, resumió: "So you want me to follow tus hijos, find out about this mysterious baby, and identify their co-conspirator. That's right. ¿Y con qué me va a pagar? Porque según los periódicos todos sus bienes están congelados en espera del juicio sucesorio". Saqué un sobre que había preparado. Efectivo. Tenía un fondo de emergencia en una caja de seguridad que Diego desconocía. Roberto siempre insistía en mantener dinero líquido por cualquier imprevisto. Daniel hojeó los billetes suficientes para 2 semanas de vigilancia y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y direcciones posibles. Le di todo lo que tenía, incluidas las imágenes de mi incursión en la casa. Daniel las examinó con detenimiento, prestando especial atención a los documentos firmados por el misterioso MT. «Esta letra me resulta familiar», dijo usando una lupa. Profesional, pero con rasgos muy distintivos. «¿Te importa si la paso por algunas bases de datos? Haz lo que tengas que hacer». Una cosa más, añadió Daniel cuando me levantaba para irme. «Si estas personas son tan peligrosas como dices, necesitamos un protocolo de seguridad. Me contactas cada 12 horas. Si no sé de ti, entrego todo a la policía». Asentí, aunque esperaba no llegar a que hasta eso. Cuanto menos se implicaran las autoridades, mejor. Al menos hasta entender exactamente lo que Diego y Mateo habían hecho. Esa tarde volví con doña Carmen y esperé planeando. Porque ahora tenía ayuda. Ayuda real profesional. Y en menos de 24 horas iba a saber exactamente quién había intentado matarme y por qué. Daniel Cruz valía cada euro que le pagué. Al terminar el segundo día ya sabía más de las actividades de Diego y Mateo que lo que yo había aprendido en meses de vivir con ellos. «Your son's been very busy since you allegedly died», dijo desplegando fotografías sobre la mesa de la cocina de doña Carmen. «Varias reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes distintos a una clínica privada a las afueras de Madrid. El lugar, Clínica Whitmore, de servicios reproductivos. Muy exclusiva, carísima y con una reputación de absoluta discreción». Daniel señaló una fotografía donde se veía a Diego y Mateo entrando en un edificio moderno de cristal. Se especializan en gestaciones subrogadas para clientes adinerados que quieren mantener su privacidad. Las piezas encajaban y la imagen que formaban me revolvía el estómago. «Compraron un bebé», murmuré. «Eso parece», respondió Daniel. «Y no cualquier niño. Solicitaron expresamente un recién nacido que pudiera pasar por suyo. Según mi contacto en Whitmore, hicieron el arreglo hace 8 meses, pagaron en efectivo y dieron instrucciones de que el acta de nacimiento estuviera preparada de antemano». Doña Carmen dejó 3 tazas de café sobre la mesa y se sentó con nosotros. «Así que planearon tu muerte, compraron un bebé para heredar tu fortuna y además contaban con alguien dentro de tu equipo financiero», dijo. «Sobre eso», intervino Daniel sacando otra foto. «Creo que encontré a MT». La imagen mostraba hasta una mujer de unos 40 años, pelo castaño rojizo corto, un maletín carísimo dándole la mano a Diego frente a un despacho jurídico del centro. Me sonaba aunque no lograba ubicarla. «Miranda Torres», explicó Daniel, socia en Morrison Torres y Asociados.
Se dedican a la planificación patrimonial de varias familias poderosas de la región. Torres, repetí en voz baja. Espera, Miguel Torres no es mi contador. Están emparentados. Casados quizá. Y aquí viene lo interesante, añadió Daniel. Miranda ha ido captando clientes mayores con fortunas considerables y relaciones familiares complicadas. Ella lo llama planificación de transición familiar. Miré la foto de nuevo y lo recordé. La había conocido en una gala benéfica hacía medio año, a la que Diego me obligó a asistir. Estaba obsesionada con mis disposiciones testamentarias, hacía preguntas constantes sobre mis fideicomisos. Seguro que sí, dijo Daniel, porque Miranda tiene un modelo de negocio muy particular. Identifica a ancianos con patrimonios importantes y familias divididas, y luego ayuda a que esas familias aceleren la transición de la herencia a través de lo que llama una intervención compasiva. ¿Quieres decir asesinato?, soltó doña Carmen sin rodeos. Quiero decir que construye marcos legales para que las familias controlen los bienes del mayor, alegando incapacidad, demencia o deterioro mental. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años, añadió Daniel, desplegando más fotos, imágenes de vigilancia de Miranda, reuniéndose con distintas familias, entrando a despachos, visitando clínicas privadas. Dirige toda una operación. Localiza ancianos ricos con parientes codiciosos. Fabrica pruebas de deterioro. Proporciona cobertura legal para transferencias patrimoniales y se lleva una tajada importante de la herencia. Y si el anciano no coopera o sospecha, ocurren accidentes, caídas, sobredosis, percances en el mar. Siempre trágicos, siempre plausibles. Y siempre convenientes. Me sentía enferma. Esto no era solo por mi dinero, era un sistema depredador contra ancianos vulnerables. ¿Cuántas muertes puede probar?, pregunté. Ninguna. Sospechas al menos 12 en los últimos 5 años. Es experta en borrar huellas y solo trabaja con familias capaces de inventar explicaciones alternativas. Tenemos que detenerla. Lo haremos. Pero primero debemos entender qué han puesto ya en marcha tus hijos. Según mis fuentes, ayer presentaron documentos preliminares de sucesión. Daniel abrió una carpeta legal. Afirman que moriste intestada sin testamento válido, lo que los convierte en herederos únicos. También alegan que cualquier testamento previo es inválido porque lo firmaste cuando estabas mentalmente incapacitada. Pero yo tengo un testamento detallado actualizado hace solo 2 años. Lo sé. Lo encontré. Daniel sacó el documento. Era mi testamento con lo que parecía ser mi firma al pie, pero el texto era completamente distinto a lo que yo recordaba. Lo reemplazaron, susurré repasando la falsificación. Esto deja todo a nombre de Diego con previsiones para futuros hijos, incluido ese bebé que consiguieron mediante la clínica Whitmore. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina de doña Carmen mirando el mar. Hacía una semana era una viuda intentando mantener el lazo con su familia. Ahora era una víctima que había sobrevivido a su propio asesinato, descubriendo que mi hijo formaba parte de una red criminal contra ancianos. «Hay algo más», dijo Daniel con cautela. «¿El bebé?», pregunté. La madre biológica era una chica de 17 años llamada Sara Collado. Huyó de su casa en Galicia, sin familia, sin apoyo. Miranda la encontró en un albergue y le ofreció 50.000 euros para gestar un hijo para una pareja amorosa, incapaz de tener descendencia. ¿Dónde está ahora? El gesto de Daniel se endureció. Según los registros médicos, murió por complicaciones en el parto. Pero hablé con una enfermera en Whitmore, la recuerda como una chica sana sin riesgos, embarazo normal hasta el día de dar a luz. La implicación flotaba en el aire como humo. «La mataron», dije.
Eso creo, pero aún no puedo probarlo. Daniel recogió sus fotos. Lo que sí puedo demostrar es que tus hijos participan en una organización criminal que lleva años asesinando ancianos para quedarse con sus bienes. Y mañana por la mañana se reúnen con Miranda Torres para firmar la transferencia legal de tu patrimonio. Me senté de nuevo la mente a toda velocidad. ¿Dónde? En la oficina de Torres en el centro. A las 10:00 AM. Miré a doña Carmen, luego a Daniel, y finalmente a las fotos que mostraban a mi hijo, dándole la mano a una asesina profesional. Entonces supongo que ha llegado la hora de que Elena García resucite de entre los muertos. Lo más difícil de planear tu regreso del más allá es decidir qué público recibe el primer golpe de la verdad. Podría enfrentarme a Diego y Mateo en privado, darles la oportunidad de inventar alguna explicación, pero eso suponía que la merecieran. O podía hacer mi regreso público, permitir que se enteraran de que seguía viva al mismo tiempo que el resto del mundo. Al final escogí una tercera vía, un acoso estratégico. «You want to what?», preguntó Daniel cuando le expliqué mi plan. Quiero que sepan que sigo viva, pero que no tengan idea de cuánto sé sobre su red. Quiero que estén asustados, desequilibrados, que cometan errores. Doña Carmen asintió aprobando la idea. Guerra psicológica. Me gusta. El plan era sencillo pero eficaz. Mientras Diego, Mateo y Miranda Torres se reunían en el centro para repartirse mis bienes, yo haría sentir mi presencia de forma mucho más sutil. Daniel había averiguado que el bebé se quedaba durante el día en la casa de Diego, al cuidado de una enfermera contratada mediante una empresa pantalla de Torres. Se llamaba Carolina Pérez, y no tenía la menor idea de que cuidabas a un niño que en realidad había sido comprado a costa de la vida de su madre biológica. Es buena persona, me aseguró Daniel tras revisar sus antecedentes. Madre soltera, título en enfermería, expediente limpio. Probablemente cree que está ayudando a una familia legítima. Entonces merece conocer la verdad. Aquella mañana, mientras mis hijos me borraban legalmente de la existencia, yo estaba en el porche de mi antigua casa tocando el timbre. Carolina resultó más joven de lo que imaginaba, unos 35 años, con ojeras y una sonrisa cálida. Abrió la puerta con un biberón en la mano, luciendo un uniforme de dibujos animados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Hola, Carolina. Me llamo Elena García. Creo que estás cuidando a mi nieto. La sangre se le heló. Conocía ese nombre. Llevaba una semana en todos los noticiarios, la rica viuda muerta en un accidente náutico. Y... You dead. Sí, he leído lo mismo, respondí. Una historia fascinante, aunque no del todo cierta. Sonreí con suavidad. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Carolina retrocedió mirándome como si fuera un fantasma. Pero usted murió, lo dijeron en la televisión, en los periódicos. Su hijo dijo... Mi hijo dijo muchas cosas. Al parecer no todas eran verdad. La seguí hasta la sala, mi antigua sala, donde un bebé descansaba en un asiento vibrador, balbuceando feliz. Oh, se me escapó al verlo por primera vez. ¡Qué belleza! Era perfecto, de unas 3 semanas, cabello oscuro y ojos serios. Vestía ropa carísima y a su alrededor había equipamiento de bebé que debió costar miles de euros. ¿Cómo se llama?, pregunté sentándome junto a Kyle. Bebé Roberto Sara García, soltó Carolina de forma automática para luego corregirse. Quiero decir, dijeron que lo llamarían Roberto Jr. por su abuelo, pero aún no lo deciden. No lo han decidido porque ni siquiera lo conocen, dije en voz baja. Porque en realidad no es su hijo. ¿Verdad? Carolina se dejó caer en el sofá. No entiendo nada. Usted debería estar muerta. Y Diego y Mateo...
Ellos deberían ser padres desconsolados, que solo necesitan ayuda con su recién nacido. Carolina escucha con atención. Este bebé no es biológicamente de Diego ni de Mateo. Lo compraron mediante un acuerdo ilegal de gestación que acabó con la vida de su madre, y hace 6 días intentaron asesinarme para robarme la herencia y criarlo como su heredero. Eso es imposible. Saqué las fotos que Daniel había tomado, los documentos que había copiado del despacho de Diego Pruebas, de la red criminal de Miranda Torres. Le mostré todo, viendo cómo su expresión cambiaba de incredulidad a horror. La chica que dio a luz se llamaba Sara Collado, dije con ternura. Tenía 17 años sin familia ni apoyo. Le hicieron creer que ayudaba a una pareja que no podía tener hijos. Murió en el parto en circunstancias muy sospechosas. Carolina lloraba mirando al niño con otros ojos. Es un huérfano. Exacto. Y si ellos se salen con la suya, crecerá pensando que son sus padres, sin saber nunca que su madre murió para darle vida. ¿Qué quiere que haga? Quiero que tomes fotos, que documentes cómo lo tratan, qué te han dicho, quién más aparece. Y que me ayudes a asegurar que este niño crezca sabiendo la verdad sobre su origen. Carolina se secó las lágrimas y asintió. Su verdadero nombre debería ser Roberto Sara García, en honor a su abuelo y a su madre biológica. Es perfecto. Pasé 1 hora con Carolina y con el pequeño Roberto Sara tomando fotos, registrando cada detalle de la casa y explicándole el siguiente paso. Ella aceptó seguir cuidándolo mientras reunía pruebas y me mantenía informada de los movimientos de Diego y Mateo. Regresarán al mediodía, me dijo al despedirme. Siempre vuelven a comer, hacen llamadas, resuelven cosas. Perfecto. Para entonces ya habrán recibido mi primer mensaje. Porque mientras yo hablaba con Carolina, Daniel estaba en el centro, vigilando. Aparcó frente a la oficina de Torres, con un teleobjetivo capturando imágenes de Diego y Mateo, entrando al edificio, reuniéndose con ella, estrechando manos, sobre lo que creían que era mi acta de defunción. Pero el verdadero regalo lo había entregado Juan en el despacho de Torres, mientras ellos estaban reunidos. Una nota escrita en elegante papel de carta. Dear Diego and Mateo, reports of my death have been greatly exaggerated. We need to talk. Love, Mom. P.S. Give my regards to little Roberto Sara. He is beautiful. El mensaje fue entregado por mensajería a las 11:47 a.m., exactamente mientras firmaban los documentos. Según Daniel, que observaba desde la acera, los 3 salieron corriendo del edificio, minutos después de leer la nota, con el rostro blanco de pánico. La guerra psicológica había comenzado. Y esa misma tarde, cuando regresaron a mi antigua casa, esperando encontrar su conspiración cómoda e intacta, iban a descubrir que su supuesta víctima había estado muy ocupada. Porque no solo seguía viva, estaba furiosa. Tenía pruebas en mis manos y estaba lista para la guerra. Me senté en mi sillón favorito, el que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario, justo cuando Diego y Mateo entraron después de su reunión con Miranda Torres. Me coloqué de tal manera que fuese lo primero que vieran al cruzar la puerta de lo que alguna vez fue mi hogar. La expresión en sus rostros valió mis 6 días en el Atlántico. «Hola, queridos», dije con amabilidad sin moverme del sillón. «¿Cómo fue la reunión? Espero que no hayáis firmado nada importante mientras estuve fuera». Mateo gritó. En realidad fue un alarido, como si viera su peor pesadilla hecha carne. Y supongo que era exactamente eso. Diego se quedó clavado en el sitio con las llaves aún en la mano, boquiabierto, mirándome como si fuese a desvanecerme si parpadeaba. Sorprendidos, pregunté. Tengo que decir que las noticias de mi muerte fueron muy prematuras, aunque disfruté leyendo mi propio obituario.
Donaciones al Alzheimer. Un buen detalle. En ese momento apareció Carolina desde la cocina con el pequeño Roberto Sara en brazos. Había estado esperando atrás como planeamos, lista para ser testigo de lo que ocurriera. La señora García me pidió que trajera al bebé, dijo con voz nerviosa. Quería conocer a su nieto como corresponde. ¿Su nieto? Logró articular Mateo la voz rota. Carol, this woman is... She's dead. Completé yo con ironía. Yes, we covered that. Turns out drowning is harder than it looks, especially when there are good people around to pull you out of the water. Diego por fin consiguió hablar. Mamá we thought the Salvamento Marítimo searched. La Salvamento Marítimo buscó restos no supervivientes. Curioso cómo funciona cuando nadie informa que alguien cayó al agua. Tomé al bebé de los brazos de Carolina y lo acomodé contra mí. Hola, pequeño Roberto Sara. Yo soy tu verdadera abuela, no el tipo de persona que intenta comprarte con dinero manchado de sangre. Su nombre no es Roberto Sara, replicó Mateo recuperando algo de aplomo. Se llamará como nosotros decidamos porque es nuestro hijo. Lo es, miré al niño que me observaba con esos ojos serios y oscuros. Dime, Mateo, ¿exactamente cuándo diste a luz? Porque hace apenas 4 días en el yate no parecías alguien que hubiese tenido un parto hacía 3 semanas. Fue privado. Sí, muy privado. Tanto que la verdadera madre murió durante el alumbramiento, en circunstancias misteriosas. ¿Sabías que se llamaba Sara Collado? Tenía 17 años. Sin familia que preguntara por ella cuando desapareció. El silencio llenó la sala. Carolina se tapó la boca con la mano horrorizada. «Eso es imposible», murmuró Diego, aunque sin convicción. «Nunca que le interrumpí. Nunca conspirar con Miranda Torres para montar una operación ilegal de gestación. Nunca envenenar poco a poco la reputación de tu propia madre para quedarse con su fortuna. Nunca empujarla de un yate y dejarla morir. Me incorporé despacio con el bebé aún en brazos. ¿Qué parte exactamente es la que jamás harías, Diego Mateo, fueras el primero en recomponerse transformando su shock en el mismo cálculo frío que ya le había visto en el yate? Demuéstralo. You can make all the accusations you want, but proving any of it is another matter entirely. Oh, darling, sonreí por primera vez desde que habían entrado. No debiste decir eso. Carolina, ¿podrías llevar a Roberto Sara a su habitación para la siesta? Le pedí sin apartar los ojos de Diego y Mateo. Los adultos necesitamos conversar. Cuando ella salió con el niño me acerqué a la repisa de la chimenea, donde Diego había colocado varias fotos familiares, ninguna de las cuales me incluía. Siéntense, ordené con la misma autoridad con la que antaño dirigía al personal de la casa. Los dos se dejaron caer todavía aturdidos. Déjenme contarles lo que he hecho esta semana mientras ustedes planeaban mi funeral y se repartían mis bienes. Saqué una carpeta manila escondida tras el cojín del sillón. Estuve investigando, aprendiendo, documentando. Extendí sobre la mesa las fotos que Daniel había tomado Diego y Mateo reunidos con Miranda Torres, varias visitas a Whitmore Reproductive Services, documentos financieros, mostrando pagos en efectivo por el bebé. Aquí está Miranda Torres, dije señalando una foto. Se especializa en ayudar a familias como ustedes a acelerar herencias mediante lo que llama intervención compasiva. En español claro, ayuda a parientes codiciosos a asesinar ancianos para quedarse con su dinero. Eso es ridículo, dijo Mateo, pero sus ojos se fijaban en las pruebas, con creciente alarma. Ridículo. Porque tengo documentación de al menos 6 casos más donde Miranda Torres dio cobertura legal a familias que querían deshacerse de sus mayores,
6 familias que de pronto sufrieron accidentes convenientes tras supuestos síntomas de demencia, síntomas que luego se demostró habían sido provocados. Saqué otro grupo de documentos, como la señora Elena Walsh, 73 años, que cayó por las escaleras 3 semanas después de que su hijo empezara a echar sedantes en su té. Su hijo heredó 2 millones. Diego estaba pálido. Mamá, you're scaring yourself with conspiracy theories. ¿Conspiraciones? Y el señor Carlos Bené, 68 años, muerto en un accidente de coche, después de que su hija convenciera a su médico de cambiarle la medicación. Ella heredó 4 millones. Lo miré directamente. Esto no son teorías, hijo. Son asesinatos. Y tú formas parte de la misma maquinaria. Nunca matamos a nadie, saltó Mateo con rapidez. Aunque lo que digas de esa Torres fuera cierto, nosotros nunca hicimos daño a nadie. ¿De verdad? ¿Y qué hay de Sara Collado? Silencio. ¿Qué hay de la muchacha de 17 años cuyo bebé compraron? La que murió en un parto sospechoso. La que con su muerte les dio el aire de legitimidad para quedarse con mi fortuna. Eso no... Nosotros no sabíamos. Empezó Diego antes de detenerse. ¿No sabías que esa tal Miranda Torres dirige una red clandestina de bebés usando a chicas adolescentes vulnerables? ¿No sabías que esas muchachas casualmente mueren durante el parto? ¿No sabías que con eso te convertías en cómplice de asesinato? Saqué otro documento. El acta de defunción de Sara Collado, que Daniel había conseguido gracias a sus contactos. Según el forense, Sara murió de un paro cardíaco inesperado durante el alumbramiento. Pero, de acuerdo con la enfermera presente, era una joven sana sin señales de complicación hasta que dejó de respirar. Carolina había regresado y escuchaba desde el marco de la puerta. La misma enfermera, continué, que contó a mi investigador que Miranda Torres estuvo allí en el parto y que ella misma administró una supuesta medicación rutinaria minutos antes de que Sara entrara en paro. ¿Tu investigador?, preguntó Diego con voz débil. Oh, sí. ¿Creíste que estaba manejando esto sola? Tengo un investigador privado, fotografías de vigilancia, registros financieros, documentos médicos y testimonios de varias fuentes. Sonreí con frialdad. Y además tengo algo que quizá les interese. Me acerqué al escritorio que había sido de Roberto y abrí el cajón superior sacando una pequeña grabadora digital. He estado registrando toda esta conversación. Cada palabra, cada admisión, cada evidencia que han confirmado. Levanté el aparato. Sabían que en Galicia basta con que una sola parte consienta en grabar para que sea legal, y como esto ocurre en lo que fue mi casa, creo que califico como parte que consiente. Mateo se levantó de golpe. You can't use that in court. It's entrapment or something. En realidad es prueba. Prueba de conspiración, fraude y complicidad en asesinato. Pruebas que los mandarán a prisión durante mucho tiempo. Diego por fin consiguió articular «¿Qué quieres?». «¿Qué quiero?». Me reí, pero no fue una risa agradable. Quiero que me devuelvan mi dinero. Quiero que ese niño sea adoptado por una familia que lo ame de verdad y le cuente la verdad sobre su madre biológica. Quiero a Miranda Torres detenida por la asesina en serie que es. Y quiero que ustedes dos pasen el resto de sus vidas recordando que intentaron matar a su propia madre por dinero. «And if we cooperate?», preguntó Mateo. «Si colaboran, tal vez considere no presentar cargos por intento de homicidio. Los de fraude, conspiración y complicidad en asesinato ya no dependen de mí. Pero el de intento de asesinato sí es mi decisión». Miré a esos dos que habían compartido mi mesa, mis fiestas, mi casa, y que habían planificado mi muerte con la frialdad de organizar unas vacaciones.
Tienen 24 horas para decidir. Eligieron mal. En lugar de confesar, en lugar de mostrar un mínimo de arrepentimiento, decidieron redoblar su plan. Lo supe a las 6 de la mañana siguiente, cuando Daniel llamó a la pensión de doña Carmen con una advertencia urgente. «They're moving fast», dijo sin preámbulo. He estado monitoreando sus comunicaciones y pasaron toda la noche al teléfono con Miranda Torres y alguien más. A ese alguien lo llamaban The Cleaner. Me puse alerta de inmediato. ¿Qué clase de limpiador del tipo que hace desaparecer problemas para siempre? Quieren matarte otra vez, y esta vez quieren asegurarse de que aparezca tu cadáver, para que no haya dudas sobre tu muerte. Doña Carmen, que escuchaba desde la cocina, empezó a hacer llamadas al instante. En menos de 15 minutos, Juan Morales estaba en la puerta con su camioneta y nos evacuamos hacia una casa segura que Daniel había preparado. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté mientras conducíamos en la oscuridad antes del amanecer. «No mucho. El asesino que contrataron llega desde Nueva York esta mañana. Según mis fuentes, se especializa en hacer que los homicidios parezcan accidentes. Y tiene un historial perfecto. La casa segura era una cabaña en una isla privada a la que solo se podía acceder en barco. Juan conocía al propietario, otro pescador que le debía favores, y no hacía preguntas. Llegamos justo cuando el sol asomaba sobre el Atlántico. «Esto es una locura», dije sentada en la mesa de la cocina con una taza de café intentando asimilarlo. «Mi propio hijo contrató a un sicario para asesinarme». «La gente hace barbaridades por dinero», dijo Juan, con rostro sombrío. «Pero no vamos a permitir que se salgan con la suya». Daniel llegó una hora más tarde con noticias aún peores. «Es más grave de lo que pensamos. Miranda Torres no solo dirige un negocio de herencias manchadas de sangre. Forma parte de una red mayor». Extendió fotos y documentos sobre la mesa. «He identificado al menos 20 muertes sospechosas en los últimos 5 años. Todos ancianos ricos, todos con parientes codiciosos, todos catalogados como accidentes o causas naturales, a pesar de circunstancias dudosas». «¿Cómo se libran?», pregunté. «Tienen gente dentro del sistema, médicos forenses, detectives, jueces de sucesiones. No es solo un negocio familiar. Es crimen organizado con un objetivo muy específico». Doña Carmen, que había insistido en venir a pesar del riesgo, examinaba las fotos con atención. «A esta mujer la he visto antes», dijo señalando una imagen de vigilancia. «En el hospital donde hago voluntariado. Estuvo allí hace unos 6 meses preguntando por pacientes ancianos sin visitas familiares. Dijo que era de un organismo de servicios sociales». Daniel y yo nos miramos. «Estaba seleccionando víctimas», concluí. Juan añadió con dureza. «Y ahora vienen por ti, porque eres la primera que sobrevive a su operación y puede testificar lo que hacen. Entonces tenemos que asegurarnos de que mi testimonio se escuche antes de que logren silenciarme», respondí. Pasé el resto de la mañana escribiendo todo, cada detalle, cada nombre, cada movimiento. Cada detalle de la traición de Diego y Mateo, cada prueba reunida sobre la red de Miranda Torres, cada nombre, cada fecha, cada movimiento que recordaba. Lo dejé todo por escrito. Si algo me pasaba, al menos, la verdad sobreviviría. Pero cerca del mediodía el teléfono de Daniel sonó con una noticia que lo cambiaba todo. «They found the cleaner», dijo tras colgar. Apareció muerto en su habitación de hotel. Como un solo disparo en la cabeza. Ejecución profesional. ¿Qué significa eso, que Miranda Torres está limpiando la casa? Cualquiera que pueda relacionarla con la red de asesinatos está siendo eliminado, incluso posiblemente tus propios hijos. La idea de que mataran a Diego debería
verme helado de miedo. En lugar de eso, sentí una satisfacción helada que me sorprendió por su intensidad. Bien, dije. Que prueben lo que es ser traicionados por alguien en quien confiaban. Pero Juan negó con la cabeza. No entiendes, Elena. Si Torres está borrando testigos, eso te incluye a ti y también al bebé. Un huérfano sin tutores legales es un cabo suelto que no puede permitirse. La sangre se me heló. Roberto Sara. Ella querrá matarlo también. Lo hará pasar por un accidente, una fuga de gas, un incendio, algo que borre las pruebas junto con el testigo. Me levanté tan rápido que derramé el café. Tenemos que sacarlo de ahí. Es demasiado arriesgado. Estarán vigilando tu antigua casa esperando que aparezcas. Pues entonces tendré que darles lo que esperan. El plan era simple, lo cual lo hacía aterrador entregarme a Diego y Mateo, dejar que pensaran que habían ganado y confiar en que Daniel y Juan estuvieran listos para rescatarme a mí y al niño cuando Miranda Torres llegara a limpiar la escena. «Este es el plan más estúpido que he oído», dijo doña Carmen, mientras preparábamos el regreso al continente. «Es la única forma de salvar al bebé», contesté revisando los dispositivos de grabación que Daniel me había entregado, y de conseguir pruebas suficientes para hundir a Torres y a toda su operación. Daniel llevaba toda la mañana siguiendo sus comunicaciones. Miranda conducía desde Nueva York y planeaba llegar a mi antigua casa por la tarde. Había ordenado a Diego y Mateo tenerme allí viva para interrogarme antes de organizar mi accidente. «Creen que voy a cambiar mi vida por la del niño», le dije a Juan, mientras su barco se acercaba al muelle de A Coruña. «No saben que llevo días planeando esto. Los dispositivos estaban escondidos por toda mi vieja casa, colocados por Carolina Pérez, mientras Diego y Mateo salían a sus reuniones con Torres. Ella también había instalado cámaras en puntos estratégicos y se ocultaría en el sótano con el pequeño Roberto Sara lista para escapar por la entrada de servicio, si algo salía mal. «¿Estás segura de esto?», me preguntó Juan al llegar al muelle. «Estoy segura de que si no lo hago, un bebé inocente morirá por la avaricia de mis hijos. Y eso no lo podría soportar». Caminé hasta mi antigua puerta a las 6 en punto. Como estaba previsto, Diego abrió con aspecto agotado y asustado. «Mamá», dijo, y por un instante escuché en su voz al niño que crié, al hijo que amé y por quien sacrifiqué tanto. «Hola, Diego. Estoy aquí como prometí». Mateo daba vueltas por la sala nervioso sin su compostura habitual. «Llegará en breve», murmuró. «Miranda Torres. Quiere hablar contigo». «Seguro que sí», respondí. «Mamá», empezó Diego, pero se detuvo. «Yo nunca quise que llegara tan lejos». «Pero lo permitiste», repliqué con sencillez. «Lo dejaste llegar tan lejos porque 3.000 millones valían más que la vida de tu madre». No pudo mirarme a los ojos. Miranda Torres llegó puntualmente a las 7. Era más pequeña de lo que había imaginado, impecable. Parecía más bien una abogada o una contadora, lo que en cierto modo era. Mrs. García, dijo con cortesía, extendiendo la mano, como si estuviéramos en un cóctel. «Me alegra que sobreviviera a su accidente en el mar. Tenemos mucho que discutir. I'm sure we do». Se sentó frente a mí en lo que fue mi salón. Abrió una carpeta de cuero y empezó a hablar como si negociáramos un contrato. «Has causado muchos problemas a mis clientes», dijo. «Diego y Mateo siguieron mis instrucciones al pie de la letra, y sin embargo aquí estás viva, y con demasiada información sobre asuntos que no te conciernen. El asesinato sí me concierne, sobre todo cuando es el mío. Prefiero llamarlo aceleración patrimonial, ayudar a las familias a acceder a herencias que de otro modo quedarían bloqueadas años en trámites judiciales». Sonrió con frialdad.
Prestamos un servicio valioso a quienes comprenden que el tiempo es dinero. Y a los ancianos que asesinan, ¿qué servicio les prestan paz? El final de la confusión y el miedo propios del deterioro. Una muerte digna que permite a sus familias recordarlos como eran, no como se convierten. La miré atónita por su capacidad de justificar una masacre. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos has matado? Consultó su carpeta como si revisara citas en una agenda. En los últimos 5 años, mis clientes y yo hemos resuelto con éxito 37 casos. Personas mayores cuya existencia prolongada causaba sufrimiento económico y emocional a sus familias. 37 asesinatos. Los confesaba como si hablara de declaraciones de impuestos. Y planeas convertirme en la número 38. Oh, señora García, me temo que será la número 39. Tuvimos que resolver otro asunto esta mañana, un caballero demasiado curioso sobre nuestras operaciones. Sonrió. Pero sí, por desgracia, tendrá que tener otro accidente, esta vez más permanente. Y el bebé, pregunté obstelada. Una fuga de gas, un accidente doméstico. Estas casas antiguas, ya sabe, los sistemas de calefacción pueden ser tan peligrosos. Miré a Diego y Mateo, que permanecían petrificados en el sofá como maniquíes. Esto era lo que querías. No solo mi muerte, sino también la de un bebé inocente. Ninguno de los dos respondió. El niño es un cabo suelto, continuó Torres con total frialdad. Su existencia complica la herencia y sus orígenes levantan demasiadas sospechas. Mucho más sencillo eliminarlo ahora y presentar a Diego y Mateo como unos padres, desgraciadamente sin hijos, que necesitan el consuelo que solo una gran fortuna puede brindarles. Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde su llegada. Miss Torres, dije con calma, creo que hay algo que debería saber. ¿Y qué es eso? Queda detenida. Los agentes de la Guardia Civil irrumpieron al mismo tiempo por todas las entradas, puerta principal, trasera, sótano, e incluso por las ventanas. Habían estado escuchando cada palabra de Miranda Torres, registrando su confesión de 37 asesinatos y sus planes para cometer 2 más. Miranda Torres, anunció la agente Sarah Chan, queda detenida por conspiración para cometer asesinato, estafa, abuso a mayores y pertenencia a organización criminal. Torres intentó huir. De verdad salió corriendo hacia la cocina, quizá esperando escapar por la puerta trasera. Avanzó apenas unos metros antes de que 3 agentes la redujeran contra el suelo de madera, de lo que un día fue mi sala. Diego y Mateo se quedaron inmóviles en shock, mientras la agente Chan les leía sus derechos. Mrs. García, me dijo la agente con una sonrisa. Eso fue extremadamente peligroso y extremadamente bien hecho. Resultó que Daniel Cruz no era solo un detective privado, había sido agente de la Guardia Civil y llevaba tiempo infiltrado para destapar la red de abuso a ancianos que dirigía Torres. «We've been tracking her for 2 years», explicó la agente, mientras la casa se llenaba de peritos. Era demasiado lista. Nunca se implicaba directamente en los asesinatos. Siempre usaba intermediarios y se aseguraba de tener coartada. Hasta hoy, respondí. Hasta hoy, que confesó 37 asesinatos y planeaba 2 más, todo en un equipo federal de grabación. Carolina Pérez subió del sótano con el pequeño Roberto Sara en brazos, los dos ilesos. «¿Se acabó?», preguntó con voz temblorosa. «Se acabó», confirmé tomando al bebé. Al menos la parte peligrosa terminó. La parte legal tomó meses. Diego y Mateo fueron acusados de conspiración para asesinar, fraude, maltrato a mayores y complicidad en la muerte de Sara Collado. Ambos aceptaron acuerdos: 25 años para Diego, 20 para Mateo.
Miranda Torres fue a juicio y fue declarada culpable de todos los cargos, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La red que había construido se desmanteló en el año siguiente. Arrestaron a otros 17 cómplices forenses corruptos, abogados de herencias familiares que participaron en los crímenes. La investigación reveló que habían robado más de 200 millones de euros a ancianos en 6 estados. Pero el desenlace más importante fue el del pequeño Roberto Sara. Lo adopté legalmente con el respaldo total del sistema judicial y de la familia extendida de Sara Collado, que resultó estar en Canadá. Me agradecieron que alguien quisiera criar al hijo de Sara y contarle la verdad sobre su madre, una joven valiente que intentó darle un futuro mejor. Su verdadero nombre es Roberto Sara García, expliqué al juez de familia. Roberto por su abuelo Sara, por su madre biológica, y García porque es la familia que lo amará y lo criará con la verdad sobre sus orígenes. La jueza, una mujer de 60 y tantos que había seguido el caso de cerca, sonrió. I think Sarah Collins would be proud of how her story ended. Hoy tengo 72 años, han pasado 5 desde entonces. Y Roberto Sara es un niño extraordinario, que sabe exactamente quién es y de dónde viene. Sabe que su madre biológica fue una adolescente valiente, llamada Sara, que quiso darle una vida digna. Sabe que su padre y su hermano intentaron usarlo en un plan que costó la vida de esa joven. Y también sabe que a veces quienes deberían cuidarte son precisamente de quienes debes protegerte. Doña Carmen sigue con su pensión, aunque ahora también asesora a ancianos que sospechan que sus familias no tienen sus mejores intereses en mente. Juan Morales continúa con sus excursiones de pesca, pero se ha convertido en una leyenda local, el hombre que salvó a una abuela del Atlántico. Y Daniel Cruz, el agente Cruz, sigue en el Guardia Civil, aunque cada Navidad me envía una tarjeta con fotos de ancianos a quienes ayudó a salvar. En cuanto a Diego y Mateo, siguen en prisión. Diego a veces me escribe cartas tratando de explicar por qué lo hizo, pidiendo perdón, alegando que fue manipulado por personas más listas que él. No respondo, porque aprendí algo en aquella semana en que fui una mujer muerta. La familia no tiene que ver con la sangre, la obligación o la herencia. La familia se demuestra estando cuando alguien lo necesita, protegiendo a los vulnerables, eligiendo el amor sobre la codicia cada día. Roberto, Sara y yo tenemos esa clase de familia ahora, una en la que nadie es arrojado de un barco, nadie roba herencias, y nadie tiene que morir para que otro se haga rico. Es una familia mucho mejor que aquella en la que nací, y sin duda mejor que la que crié.